Estás escuchando Asuntos y Rollos de Hermanas, el podcast, episodio especial con Josué Cruz, el turismo en México. Soy Lili. Soy Cintia. Somos mamás. Somos esposas. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y somos hermanas. Que a la distancia nos reunimos cada semana para platicar y grabar este podcast para ti. Hablaremos de pop culture, relaciones humanas, literatura, desarrollo personal y mucho más. Escúchanos aquí, en Asuntos y Rollos de Hermanas, el podcast. Okay. Hola, muy buenas tardes amigos de este hermoso podcast de mi hermana y mío. Y el día de hoy, fíjense que tenemos un episodio especial, ¿sí? Invitamos a uno de nuestras personas favoritas, para que pudiera estar acá como nuestro primer invitado especial en el podcast. Y le vamos a pedir a Lilita que nos introduzca un poco a que nos acompañe hoy. Bueno, ya lo están viendo ahí abajo de todas formas, para los que lo están viendo en YouTube. Pues ya saben que es Josué Cruz Magro, ¿no? Y es nuestro hermano menor, ¿no? Estamos en ese orden, yo, Cintia, Josué, ¿no? Y Josué y lo invitamos hoy porque, bueno, Josué es arquitecto de profesión y no tiene certificaciones en turismo. Hace unos años cambió de profesión y empezó a ser guía de turistas y vive en el Caribe ahora. Tiene 2 hijas, ¿no? Y queríamos hablar con él de lo que hace, porque a veces como que yo creo que no entendemos bien de qué se trata su profesión y de todas las cosas que puede ver y hacer, o sea, y que hasta donde yo puedo ver le encanta hacerlas, ¿no? Entonces, Josuecito, ¿qué quieres decir? A ver, ¿quieres introducirte tú mismo? Si algo más quieres agregar aquí. No, primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor ser el primer invitado del podcast. Sí, ojalá pues no baje el rating conmigo aquí. Y bueno, pues sí, como dices, soy arquitecto de profesión, soy el tercero de los hijos de la familia Cruz. Soy 2 años menor que Cintia. Ahorita tengo 35 años, casi 36 en abril. Y estudié en la Universidad de Hidalgo, allí en Pachuca, en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Me titulé o me gradué en 2013, a comienzos de 2013, y ya ejercí como arquitecto algunos años, 3 años aproximadamente en el estado de Oaxaca, principalmente en el Istmo de Tehuantepec, haciendo proyectos federales para Ramo 23, para escuelas y municipios, entre otras cosas, casas de cultura, instalaciones deportivas, entre otras cosas. Y fue precisamente en el 2016, a partir de 2016, en enero, que yo y mi familia nos mudamos aquí a Cancún. Nos vivimos en Cancún ya desde hace 6 años. Y llegando a Cancún me topé con otra realidad, ¿no? Obviamente yo venía con toda la ilusión para trabajar como arquitecto, ya con algo de experiencia, buscando un trabajo que pudiese ser bien remunerado y todo. Desafortunadamente tuve experiencias a lo mejor un poquito amargas o a lo mejor que no me esperaba, ¿no? Y entonces dije, bueno, creo que voy a aprovechar esa bendición de saber inglés y vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y vamos a hacer otra cosa, así es como empezamos un buen amigo me invitó a probar esta nueva profesión de guía de turistas, me invitó a certificarme como tal, me dio como el camino para poder hacerlo y definitivamente ha sido pues un cambio completo, ¿no? De alguna manera vinculado entre lo que hacía antes, lo que hago ahora. Obviamente ahora sigo tratando con personas, sigo solucionando ciertos problemas en campo, porque me dedicaba mucho a construir, y obviamente esa interacción con la gente y esa posibilidad también de inclusive entender un poco mejor lo que vemos en las zonas arqueológicas. Principalmente yo hago, guío en zonas arqueológicas, y aquí en la zona lo más común es ir a Tulum, ir a Cobá, que son aquí en el estado de Quintana Roo, y también saltar al estado vecino, Yucatán, para poder guiar en Chichén Itzá o en Ekbalam. Esos son los 4 sitios arqueológicos. Hay otros más, pero pues son los como 4 más visitados. Y bueno, también este año empecé con hacer un circuito a Oaxaca,
visitando Mitla, visitando Monte Albán, y poco a poco, bueno, vamos a expandirnos un poquito más. Oh, wow. Y próximamente a lo mejor vamos a ir a Chiapas, entonces poco a poco empezar a buscar estos otros nichos, otros lugares, ¿no? Siempre es bueno ir variándole un poquito, pero bueno, visitamos cenotes, visitamos las playas, el arrecife, tratamos de hacer ecoturismo y turismo sustentable con comunidades mayas. Entonces, eso es, la verdad, es algo de las cosas que más disfruto, trabajar y interactuar con la gente aquí de la zona, ¿no? Sí, me encanta. ¿Sabes qué me encanta? Que siempre he sido, a mi opinión, una persona con muchos recursos, ¿sí? Y que, o sea, te sabes mover, eres flexible, te sabes adaptar. Y Sí. creo que eso, bueno, creo que eso nos lo aprendimos en la mayoría de nosotros. Sí, creo que nos formaron así, ¿no? Viviendo en diferentes lugares y eso nos hacía tener que adaptarnos, ¿no? A algunas personas eso les afecta en su vida, pero a nosotros creo que a la mayoría nos sirvió para podernos adaptar a diferentes cosas. Es que todos tuvimos demasiados cambios de jóvenes, ¿no? Desde muy jóvenes nos aprendimos a adaptar. Para aquellos que no sepan, nosotros nacimos todos en Oaxaca, pero eventualmente el trabajo de mi papá nos hacía mudarnos cada 3, 4, 5 años, ¿no? Y eventualmente ustedes se fueron yendo de la casa, obviamente más grandes, no se casaron, ¿no? En tu caso, Cintia, y eventualmente Lili también, pero nosotros inclusive viajamos más con ellos, ¿no? O sea, salimos un poquito más, inclusive nosotros fuimos misioneros, y siendo misioneros para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también tuvimos que irnos 2 años de la casa y nos mudamos N cantidad de veces en la misión, ¿no? Entonces, o sea, la adaptación, convivir con nuevas personas, regresar, estudiar y eventualmente casarnos, obviamente nos hizo, y hablo en plural porque pues tenemos un hermano menor, ¿no? Que seguramente eventualmente estará en este programa, que es el cuarto de nosotros, y bueno, nos mudamos muchas veces. O sea, yo estaba contando quizá el otro día las veces que me había mudado de casa y creo que eran más de 20 veces, ¿no? Entonces, esto obviamente ha hecho que pues tengamos esta flexibilidad y adaptabilidad, ¿no? Sí, y te sirvió, o sea, obviamente esta parte te sirvió y lo veo mucho en cambiar, en adaptarte. Ok, no pudimos lograr lo de la arquitectura, en ese momento no fluyó esa parte y entonces dijiste, ok, ¿qué más puedo hacer? Tomaste esta parte de inglés, dijiste, vamos a hacer guía de turistas y empezaste. Entonces quisiéramos preguntarte, yo recuerdo que estabas empezando a hacer como tours del Libro de Mormón primero, ¿sí? Como fue como la primera parte o la primera etapa de tu no sé, profesión como guía de turistas. Cuéntanos un poquito acerca de estos tours. Bueno, eso lo comencé precisamente en 2016, cuando llegamos a Cancún. Mi esposa y la esposa de un buen amigo, ellas se conocieron en el Benemérito, en la preparatoria. Entonces, en la preparatoria, en una escuela que está en la Ciudad de México, que estaba en la Ciudad de México, que ya no existe la escuela, pero ellas se conocieron ahí y eventualmente siguieron en contacto, un poco en contacto, y cuando nosotros nos mudamos aquí a Cancún, entonces, Carlos, él se llama Carlos Alemán, buen amigo, su compañía se llama LDS Tours Cancún. Entonces, este lugar, bueno, él tiene una manera de trabajar muy particular. Él procura siempre vincular todo lo que es evidencia arqueológica con, obviamente, las enseñanzas del Libro de Mormón. Y para aquellos que no sepan qué es el Libro de Mormón, pues básicamente es un libro de escrituras que nosotros tenemos en la iglesia, que está relacionado con los pueblos americanos que vivieron aquí cerca del año, bueno, a partir del año 2000, quizá 400 antes de Cristo, hasta quizá el año 400 después de Cristo. Son dos grandes, hasta 3 grandes naciones que se desarrollan aquí en las Américas, que escriben un libro obviamente de historia, histórico, social, político, bélico, entre otras cosas, y obviamente enfocado principalmente en las enseñanzas de Cristo y lo que sería el evangelio básico, que sería la fe, el arrepentimiento, el bautismo, etc. Entonces, el Libro de Mormón está muy vinculado con eso, y algo que creo que es bien interesante sobre este tipo de tours es que siempre la gente viene con toda la disponibilidad de aprender, de ver, y también de aperturar no nada más lo que ven, sino también de forma espiritual, ¿no? Saber que pueden
absorber de lo que podemos compartir y siempre lo hace una buena experiencia, ¿no? Qué padre. Oye, Josué, y siempre tienes la curiosidad, porque me acuerdo que tú nos llevaste a un tour y nos dabas algún comentario. Ah, mira, esto pudo haber sido de esta época del Libro de Mormón o lo que haya sido. Y como, ¿qué cosas tú aprendiste? O sea, ¿qué cosas no sabías que aprendiste durante el tiempo que estuviste dando ese tipo de tours? ¿Y qué cosa así como que te llenó de esa experiencia donde dijiste, esto como que Bueno, fortalece mi fe? mira, yo creo que no podemos fortalecer mucho nuestra fe en parte a evidencia arqueológica o científica, ¿no? O sea, definitivamente la fe no se fortalece de esa manera, pero sí ayuda porque te permite entender un poco mejor las escrituras. A mí en lo particular, el Libro de Mormón, siempre cuando no, o sea, cuando lo vemos desde la parte espiritual, siempre lo vemos, la mayoría de nosotros lo lee de esa manera, ¿no? Sí. O sea, ve las enseñanzas y obviamente tratamos de aplicar lo que leemos y entre otras cosas, pero independientemente a lo que nos enseña el libro respecto a Cristo y a las enseñanzas, digamos, del lado espiritual, tenemos demasiadas cosas históricas y demasiadas referencias, digamos que sociales. En el Libro de Mormón, cuando yo empiezo a leer el Libro de Mormón hoy día, yo me doy cuenta que hay demasiadas similitudes con los pueblos mesoamericanos. Lo que me ayudó mucho más fue saber que ya existían personas viviendo en esta zona cuando llegan los diferentes grupos. Cuando yo entendí eso, o sea, todo fue como, se acumuló como que todo tuvo mucho más sentido. O sea, cuando tú entiendes que, por ejemplo, obviamente los jareditas llegan en cierto momento tras la Torre de Babel. Pero ya había personas de aquí. O sea, porque científicamente están las evidencias. Y nunca, o sea, no necesariamente tiene que estar peleada una cosa con otra. O sea, había personas viviendo aquí y llegan los jareditas y ellos se tienen que adaptar obviamente a las costumbres y tradiciones de las personas que viven acá, traen sus ideas, traen su manera de hacer las cosas y eventualmente también caen en incredulidad y en orgullo, etcétera, y se empiezan a matar entre ellos. Pero antes de que eso pasara, ya habían llegado ya los mulequitas y ya habían llegado también los nefitas o los leitas, en este caso, que eran el grupo que traía Leí y su familia. Sí. Entonces, también tuvieron que adaptarse a grupos que ya existían, grupos indígenas que ya vivían en la zona. Y obviamente, cuando y bueno, entre líneas, el Libro de Mormón tiene algunas referencias sobre esto, pero muchas veces no lo leemos, o sea, no lo entendemos. Entonces, cuando entendemos que ya había esta gente, por eso entendemos por qué el Libro de Mormón se concentra o se centra principalmente en la fe, el arrepentimiento, el bautismo y la recepción del Espíritu Santo. Porque todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, los nefitas predicaban, inclusive en sus mismas ciudades, a los mismos nefitas que no estaban convertidos al Evangelio. Sí. Entonces, si nosotros leemos el Libro de Mormón, siempre van a enfocarse en arrepiéntete y bautízate, arrepiéntete y bautízate. O sea, siempre van haciendo eso y pareciese que los nefitas se siguen bautizando y se bautizan más de 2 o 3 o 4 veces, ¿no? Sí. Tú dices que hace la misma gente haciendo lo mismo todo el tiempo. Sí, pero realmente tiene que ver con que, o sea, las migraciones de la gente que vivía en las zonas rurales, llegaban a las ciudades, o sea, vamos a esas ciudades que se dicen ser nefitas, pues porque allá está la industria, ahí está la riqueza, ahí está la organización, ahí está digamos que la parte productiva e industrial y buena, bien organizada, ¿no? Sí. Y no voy a ir a una ciudad, la manita, que a lo mejor es más floja, que a lo mejor es más bélica, que a lo mejor es más complicada, y toda esa gente que ya vivía en la zona se fueron integrando a las sociedades nefitas. Sí, y simplemente los llamaban nefitas pararon, porque, ¿no? Sí, y los llamaban nefitas simplemente porque estaban integrándose a su sociedad, no necesariamente porque hubieran venido necesariamente de su misma gente. ¿No? Sí, no porque vinieran en el barco de Jerusalén, ¿no? Yeah, o sea, sí. O sea, porque se fueron integrándose y obviamente fueron, y hay evidencias ahí en el Libro de Mormón, hay ciertas cositas, ¿no? Que nos dan a entender que eso sucedió. O sea, por ejemplo, en 2 Nefi 5, leemos en el último versículo, nada más habían pasado 40 años de que habían llegado los nefitas y ya se estaban agarrando a guerras y contenciones. O sea, 40 años de que habían llegado los nefitas al Nuevo Mundo, la realidad es que no habría naciones de más de 100 a 150 personas, habiéndose dividido. Entonces,
es importante entender que las sociedades, por eso es que también los nefitas siempre fueron menos que los lamanitas. Los lamanitas eran todos los demás que no estaban Sí, que convertidos no. al Señor. Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú lo entiendes desde esa manera, o sea, desde ese sentido, entonces todo empieza a jugar más, tiene más sentido, ¿no? O sea, ¿por qué Tiene- los nefitas fueron y predicaron a los lamanitas hasta después de más de 300 años, cuando va Aarón y cuando va Amón, ¿no? A predicar Sí. ahí al rey Lamón y a los nefitas, a los lamanitas que estaban por allá. Y bueno, en sí eso me ayuda a mí, o sea, me ha ayudado mucho a entender un poco mejor históricamente desde la parte, o sea, del contexto social, Sí. del contexto político, cuando hay esos enlaces con lo que serían las sociedades mesoamericanas. Eso me llama mucho la atención. Sí. O sea, yo creo que por eso es que la gente va a ese tipo de tours, ¿no? Porque poner en contexto, como ver los lugares donde pudieron haber pasado ciertas cosas, o por lo menos tener una idea de cómo se veían los lugares donde vivían estas personas. Como que sí, por lo menos te Y no ayuda. claro, y no nada más, o sea, donde vivieron, o sea, donde termina habiendo una influencia, o sea, porque Chichén Itzá y Tulum nunca existieron durante el periodo No, nefita. es verdad. O sea, que son ciudades que son mucho más nuevas. Uh-huh. Pero aún así tenemos muchas referencias sobre la manera en que ellos hicieron todo esto, ¿no? Entonces, o sea, su sociedad no olvida completamente las enseñanzas que sus ancestros reciben. Y aún así siguen teniendo patrones, siguen teniendo ciertas ideas, a pesar de haber sido de alguna manera tergiversadas o cambiadas, o sea, terminan siendo igualmente similares, ¿no? A Uh-huh. final de cuentas, eso es lo que platicamos muchas veces, la apostasía no es completamente alejarse un giro 180 grados sobre la verdad, sino simplemente darle un giro pequeño y eventualmente tras el tiempo te vas siendo cada vez más lejos, ¿no? O sea, y Sí. terminas haciendo las cosas muy distintas, sin embargo, con cierto apego, ¿no? Cierto apego Sí. a lo que a lo mejor fue correcto en cierto momento. Yeah. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Qué padre. ¿Te gustaría compartir con nosotros? Ahorita yo lo que sé es que esta parte de los tours del libro mormón a lo mejor no es lo que estás haciendo ahorita. ¿Alguna vez si por ejemplo alguien te dice, quiero un tour del libro mormón, lo haces o ya definitivamente no es algo que estés haciendo? No, de hecho no. O sea, yo sigo trabajando con LDS Tours a veces. O sea, a veces, Uh-huh. por ejemplo, Carlos, de vez en cuando, que está muy apretado, me dice, oye, Dame Josué, échame la un... mano, porque, Sí. hazme el paro, porque de plano no voy a poder salir el día de hoy. Y todavía lo sigo haciendo, de vez en cuando lo sigo haciendo. O sea, una vez cada mes, un par de veces al mes, Uh-huh. lo sigo haciendo. Pero ya me concentro en un mercado que es mucho más general, ¿no? O sea, yo particularmente trabajo, ya desde hace cerca de 5 años, trabajo con una empresa que hace ecoturismo y hace un año, quizá un poco más de un año, comencé mi propio proyecto también, aprovechando el comercial, que se llama México Guided Experience. Sí, sí. Entonces ahí empecé con un canal de YouTube, empecé con una página ahí de Instagram y de Facebook y bueno, ahí voy haciendo en mi tiempo libre, que no es mucho, pero voy haciendo un poquito de contenido para estas plataformas y obviamente eso me genera trabajo, o sea, últimamente lo que me cae, que son gente nueva, que son nuevos clientes, normalmente llegan y me dicen, oye, te vi en YouTube, oye, ¿sabes que te encontré en Instagram? Oye, ¿sabes que? Y me contactan, mandan un correo, me mandan un WhatsApp, o sea, como puedan ellos me contactan y así es como he generado trabajo por mi cuenta. Entonces, así en esto estoy ahorita. ¿Sabes? A mí lo que me encanta de ti, Josh, es que tú siempre encuentras la forma, no eres como un entrepreneur, lo que dicen aquí, ¿no? Siempre encuentras así como que una nueva forma de hacer dinero, una nueva forma de promoverte a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió la idea esa de empezar con tu canal de YouTube? Y para los que no sepan, o sea, Josué ya tiene bastantes videos ahí, y algunos tienen miles de vistas. Yo todavía no llegan así a las cantidades que a lo mejor me gustarían, pero Bueno, de pues eso poco te ha dado ya te ha dado mucho trabajo, ¿no? sí me ha dado bastante trabajo. Igual y me gustaría tener más videos. No tengo tantos, a lo mejor habrá unos 15, 18 videos en el canal. Sí, o sea, es necesario invertirle bastante tiempo.
Pero bueno, volviendo ahí a la pregunta. México Guided Experience comienza más o menos a mitades del año pasado, perdón, antepasado, o sea, ya tiene casi 2 años que llega la idea. Nosotros habíamos recientemente empezado con el tema de desempleo aquí en el Caribe, porque la pandemia, obviamente, y más o menos habrá sido como por ahí de mayo o junio, cuando estaba yo muy tranquilamente dormido, a la mitad de la noche, y entonces en el sueño le dije a esta persona, oye, deberías buscar mi canal sobre México, y es un canal en inglés. Y entonces yo me desperté, o sea, fue como un tipo de esas, de que se te prende el foco, ese tipo de inspiraciones, Sí. exactamente, inspiraciones, y yo me desperté y dije, oye, ¿qué es esto, no? Entonces ahí tenía yo la tableta a la mano, la agarré, y a las 3 de la mañana me puse a buscar canales de mexicanos que compartían contenido en inglés, o sea, y la cantidad es ínfima, o sea, es muy poca. Hay muy pocas personas que hacen videos mexicanos que hablen sobre México en inglés. Entonces, realmente no hay más que un par. No, o sea, hay muchos extranjeros que tienen muchos canales extranjeros que vienen en sus idiomas o en sí, sí, español. en sus idiomas. Hay varios, Claro. por lo menos, pero mexicanos yo no he visto tampoco. Sí. Sí, no hay muchos, o sea, no hay muchos. Realmente es muy complicado encontrar. Yo he encontrado un par, pero que igual y tampoco son súper constantes y demás. O sea, porque obviamente si tú haces contenido en inglés sobre México, nada más el turismo te va a ver. Sí. Y si tú no estás ligado al turismo, no tiene caso de que lo sigas haciendo. Es más fácil hacer, claro, es más fácil hacer contenido en español. Siempre es más atractivo para los mismos gentes que son mexicanos, porque obviamente es el que más ve el contenido de México, lo ve más mexicanos. Sí. Y también gente que a lo mejor quiere venir. Pero si tú haces contenido en inglés, el mexicano lo primero que dice es, ay, este sangrón, ¿no? Sí, sí. Este sangrón, o sea, ¿qué se cree? ¿Qué es este mexicano hablando en inglés? Se te ve el nopal en la cara. Se ve la cara, ¿no? De la cara. Sí, entonces, ese es parte del por qué obviamente no tienen los miles y miles de vistas. O sea, creo que los videos no son malos. La verdad es que algunos videos son muy buenos. Sí, sí. Son muy buenos. Y hay algunos que tienen más vistas que otros, sobre todo, por ejemplo, los de comida. O sea, yo hago tours de tacos, hago tours de otras cosas. Y esos de comida siempre tienen muchas más vistas que los otros, ¿no? Sí, de hecho se me antojan los tacos cuando veo ese video de los tacos. Sí. Entonces, bueno, ha pegado el tour de tacos. Recientemente esta semana hicimos uno y la semana que viene hay otro. Y así, bueno, hay algo de seguidores por este tour de tacos. Y obviamente es una apertura para que digan, también hace zonas arqueológicas, sí, también hace cenotes, también hace... Sí. Y entonces siempre es como que jala clientes. Entonces es un buen marketing. Sí. O sea, a final de cuentas, esta idea que surgió hace casi 2 años, estuvo dándome vueltas en la cabeza esa noche. Eventualmente, ustedes conocen a Saúl Reina, que es conocido nuestro de niños. Saúl Reina hace contenido allá. Saúl, bueno, Diego Saúl Reina, lo encuentro normalmente así en redes sociales. Diego Saúl Reina, él hace contenido en Canadá, en español. Él es bastante famoso ahí en Canadá, tiene ya casi 2 millones de seguidores. Entonces le mandé un messenger ahí, un mensajito en Messenger a Saúl y le dije, oye, bro, se me ocurrió esto, ¿qué piensas? Sí. Y entonces él me dijo, oye, hazlo porque nadie lo está haciendo. Sí. Entonces, creo que él fue buena inspiración para decir, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Y también, ¿se acuerdan ustedes cómo se va a llamar la compañía? Porque si yo hago un canal, eventualmente el punto es que pues empiece a generar dinero, porque a final de cuentas, clientes, vistas, ¿no? Porque a final de cuentas a esto me dedico, o sea, soy guía de turistas, y obviamente el mayor propósito de hacer contenido sobre México no nada más es mostrar el país, las maravillas que tiene México, pero además definitivamente pues, generar ingresos, sí, ¿no? Ese era el punto, ¿no? O sea, es una herramienta que has usado para promoverte como comercial básicamente, mientras que entretienes a la gente y le enseñas. Y yo creo que es muy válido y a mí se me hace muy, muy padre tu canal, la verdad. Así que a los que no lo han visto, chéquenlo.
No, Mexico Guided Experience ahí en YouTube. Así Así es. es. Entonces, está padrísimo y creo que es muy valioso el esfuerzo que estás haciendo para dar a conocer nuestro país desde tu perspectiva, desde tu visión y desde el lugar donde estás, ¿no? Y todo lo que aportas. Yo creo que hay mucha gente que puede interesarse en el trabajo que estás haciendo y que ojalá pueda haber más personas que conozcan, que quieran venir a conocer México, porque México es muy hermoso. Y pues no sé si hay algo, una cosa que Increíble. quieras agregar. Pues la verdad es que no, o sea, el Caribe mexicano es algo que hay que conocer. Definitivamente hay lugares hermosos en el país, o sea, hablamos de nuestro mismo terruño, que es como que un lugar que siempre volvemos, ¿no? O sea, la ciudad de Oaxaca es un lugar increíble, pero hay, bueno, tantos lugares hermosos en México. Tenemos la Huasteca Potosina, tenemos por allá, obviamente, el estado de Chiapas, que también hay mucho cariño por ese estado. Increíble, y también por allá el centro del país tiene cosas increíbles como Guanajuato, como hay zonas ahí en Hidalgo que son muy bellas, el mismo Jalisco del otro lado de México, Sí. que por allá anda nuestro hermano chiquito, y bueno, habrá que visitar Jalisco, porque yo la verdad es que Jalisco necesito ir a conocerlo, todavía no lo conozco también. Bueno, pues yo creo que estamos muy listos para hacer el Rapid Fire, ¿sí? Ok. Y la primera pregunta es, ¿cómo es vivir en el Caribe mexicano? ¿Cómo es vivir en el Caribe mexicano? Te comento que es caro. Esa es como que una de las cosas más complicadas. Entonces, el nivel de vida en el Caribe puede ser bueno, inclusive para personas que a lo mejor no tienen todos los estudios, mientras se dediquen al servicio al cliente, pueden llegar a tener un buen ingreso. O sea, esa es la gran ventaja, y por eso es que o sea, del top 5 ciudades más con mayor desarrollo y crecimiento en general en México, sería Tulum, Playa del Carmen, son las dos ciudades que están creciendo más rápido, a un porcentaje increíble, o sea, el 20% anual aproximadamente, o sea, una cosa Wow. de locos. Sí. Y Cancún sigue siendo como un 6-7%, o sea, sigue creciendo mucho Cancún. Mucha gente inmigra al Caribe, definitivamente es un lugar de oportunidades, en el sentido, si tienes tú la capacidad de venir y atender a la gente, al turista. El 90% de los trabajos están relacionados con el turismo. Obviamente la pandemia fue una cosa terrible, ¿no? Terrible, porque pues no había dinero y todo el mundo tuvo que rascar donde pudo sacar dinero, pedir prestado, etcétera. Y bueno, el Caribe tiene muchas cosas positivas, muchas cosas positivas. Definitivamente hay falta de otras. Por ejemplo, bueno, el Caribe te puede dar un buen trabajo. Eh, Desgraciadamente los trabajos no estaban tan regulados, porque tenían que pagarte pagadoras, porque te daban siempre el salario mínimo, y todo lo demás lo generabas de comisiones y de propinas. Entonces, pues muchas veces estás a expensas de la gente y no realmente de un jefe. Entonces, bueno, tiene partes positivas, obviamente tiene cosas que pueden ser muy buenas, eh, pero también es caro. Entonces, cuando una renta en un lugar más o menos cómodo, más o menos seguro, pues te va a costar más, quizá el doble de lo que pagarías en otros lugares, ¿no? En estados, sobre todo, a lo mejor donde no hay una economía tan alta, como puede ser Oaxaca, como puede ser Chiapas, que es donde nosotros vivimos gran parte de nuestra vida, ¿no? O Hidalgo mismo. Sí. Entonces, en Hidalgo hay rentas de 2,000 pesos todavía, ya que eso no lo encuentras de ningún lado, ¿no? De ninguna parte, sí. Sí. Entonces, bueno, eso es parte del Caribe. Tiene sus desventajas en ese sentido, pero también es un lugar bellísimo, es un lugar con mucha naturaleza, especialmente el mar, el arrecife que tenemos desde Cancún o desde Isla Contoy que llega hasta Honduras. O sea, es increíble. La fauna, también la selva, y especialmente el subsuelo que tenemos aquí, los cenotes, las cavernas. Son cosas irreales, ¿no? De alguna manera pareciesen fuera de este mundo. Y obviamente la cultura como tal en las ciudades es gran parte de, a lo mejor es lo que yo extraño más de otros lugares. Como Oaxaca es muy cultural, es un lugar donde realmente
puede ser Puebla, puede ser, llámese Guanajuato, puede ser la Ciudad de México. O sea, hay lugares donde realmente siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas que ver, Culturales, exposiciones, culturales, no sé, siempre hay algo que te puede distraer, ¿no? Y en el caso de Cancún siempre hay fiesta, mucha fiesta, siempre hay a lo mejor actividades en el exterior, ecoturismo, pero cuestiones culturales a lo mejor que te puedan dar una identidad más hacia México, no, realmente no hay. Tienes que O ir a sea, Mérida. todo, pues bueno, lo más cercano a lo mejor sería Valladolid, que sería la ciudad de Valladolid, que está un poquito más cerca, pero aún así la realidad es que el Caribe, o sea, la ciudad más antigua, la más vieja sería Cancún, dentro de esas tres principales, y Cancún fue fundada en 1970. Entonces, realmente no tienes esa parte histórica con tantas tradiciones. Hay tradiciones actuales, o sea, obviamente hay cosas más modernas que ya se hicieron parte importante de la sociedad, pero pues que no son este México que todo el mundo tiene en la cabeza con Tus el mariachi, raíces. con las raíces, o sea, eso lo tienes que ir de alguna manera buscando, y todo el mundo cuando nos vamos de vacaciones a otro lugar, pues nos vamos de vuelta de donde somos, ¿no? O sea, la mayor parte de los adultos no somos cancunenses. Esa es parte de la cultura aquí. Entonces también puede ser algo bueno porque se mezcla todo. O sea, hay gente de todas partes, no nada más de México, sino también bueno, de donde quieras. O sea, hay gente polaca viviendo aquí, hay canadienses, un montón de americanos, mucha gente que se está retirando en el Caribe, que se viene a comprar propiedades a Tulum, a Playa del Carmen, a Puerto Aventuras, a Isla Mujeres, o a lo mejor a Puerto Morelos, etcétera. Entonces, o sea, todas las comunidades se están poblando de gente extranjera, muchos venezolanos, muchos colombianos, muchos cubanos. Entonces, es de alguna manera bastante diverso, y eso lo hace atractivo también. Pero me gusta porque tú lo vives, ¿no? Al final de cuentas tú estás ahí, tú sabes lo que es, y definitivamente a mí Cancún se me hace precioso el mar, los arrecifes, o sea, toda esa parte que mencionas. Pero sí, ya vivir en el lugar trae como otro tipo de situaciones. ¿Sabes algo que siempre le he comentado? Es que Cancún parecía ser una ciudad como cualquier otra moderna. No es una ciudad costera, o sea, no se siente como una ciudad de playa. Esa es parte de lo que siempre me he quejado, porque la única manera en que tú veas el mar es que estés parado frente a él. No tienes una sierra. Porque no hay montaña. No hay montañas, entonces toda la costa, por ejemplo, del Pacífico, cuando tú vas, no sé, a Acapulco, cuando tú vas a Puerto Escondido, a Puerto Vallarta, a Huatulco, a donde tú quieras ir en esa costera del Pacífico, pues vas a tener estas montañas, la Sierra Madre Occidental, que está pegadita al mar, y entonces las vistas son preciosas, los atardeceres son hermosos, y puedes tú estar parado a lo mejor a 3, 4 kilómetros del mar y lo vas a seguir viendo. Sí. Y vas a olerlo porque también es muy particular el olor en el Pacífico. Y en el caso de Cancún, el olor de la playa no es tan perceptible. A lo mejor yo ya no lo percibo, sí. Pero el mar la verdad es que no se siente. Y estás parado a medio kilómetro de ahí, o a lo mejor enfrente casi del mar, nada más con un hotel grandísimo frente a ti, y no lo ves, ¿no? Ya tienes que meterte a las playas públicas, que hay algunas pocas que son públicas, y bueno, te metes y ya lo ves, que es hermoso, pero no tienes esas vistas increíbles de otros lugares. Y eso a mí la verdad es que sí me hace sentir que no estoy en el mar. Entonces vamos poco a la playa, o sea, siempre ocupados, vamos a lo mejor una vez al mes o una vez cada 2 meses. Ese es más o menos lo que vamos al mar. Cuando yo vivía en Los Ángeles, o te voy a decir que cuando yo vivía en Los Ángeles así se sentía también, porque es similar, ¿no? Hay montañas al lado de la playa, o sea, todo es un valle, todo Los Ángeles es un valle, y luego está la playa, y a menos que vayas ahí. Yo pasaba un año y medio y sin ir a la playa ni me acordaba que estaba ahí a media hora, ¿no? Sí, o a 15 minutos. Sí, no es muy lejos, ¿no? Sí. Ahí está San José, ahí tienes las playas por ahí, ¿no? Sí. Huntington Beach y otros lugares, ¿no? Y luego nunca vas. Claro. Sí. Ok. La siguiente pregunta, porque si no seguimos hablando de Cancún y nunca terminamos. Ya de Rapid Fire no tiene nada, es slow burn definitivamente.
Ok, ¿qué es el turismo sustentable? Porque estabas hablando de eso, no estabas diciendo que estás haciendo más turismo sustentable. ¿Qué cosa es exactamente? Bueno, es una combinación de cosas. A lo mejor debía haber leído el concepto como tal para poder explicar qué es el turismo sustentable, pero tiene que ver con, eh, primero, no dañar el ambiente, un turismo que sea amigable con el ambiente, con la ecología, con la naturaleza. Tiene que ver con que también sea un turismo que no tenga un impacto, eh, bueno, no nada más a la naturaleza, sino a la sociedad como tal. En el caso del turismo sustentable que hacemos o tratamos de hacer aquí en Yucatán y en las comunidades indígenas, es que también buena parte de los ingresos pueda ser absorbido por las personas que viven en las comunidades. O sea, muchas veces las grandes empresas lo que hacen es absorber todas las ganancias para ellos y, bueno, sí le da trabajo a muchas personas, pero a final de cuentas muchas veces no es justo, ¿no? No es justo la proporción de lo que gana aquel gran empresario con lo que se le da al turismo. Entonces, el turismo sustentable tiene que beneficiar a todas las partes. Y es obviamente con toda la intención de sacar adelante la economía tanto propia como la gente en las comunidades. Entonces, siempre hay este intercambio justo. Si tú me dices, oye, es que el buffet, que es buffet, que me cobran 100 pesos por allá, tú me estás cobrando por una comida hecha aquí en tu casa por 200, pero la calidad, la experiencia de vivir, de ir a comer a una casa con una familia maya, que ellas me digan, ¿sabes qué? Pues te voy a dar la misma comida, pero yo te la hago aquí con todo y en mi casa y te recibo y nada más vas a estar tú. Bueno, sin problema vas y pagas, ¿no? Y obviamente invitar siempre al turista de que sean agradecidos también con la gente, el promover el intercambio, comprar artesanías directamente con ellos. O sea, todo eso tiene que ver con el turismo sustentable. Bueno, Sí, parte de claro. lo que te podría Claro. explicar. Y no explota a la gente local, ¿no? No explota al indígena que trabaja y que hace las artesanías, que Claro, hace la claro. comida, y si le das la parte o sea, que merece y les das otra experiencia a tus turistas, ¿no? Sí. Y me acuerdo, Claro. fíjate que ahorita que estabas hablando de esto, me acuerdo cuando fuimos y que nos llevaste básicamente una experiencia así, ¿no? Parte Mm. de recuerdo que nos dijiste, no se pueden poner bloqueador aquí o no se pueden poner ciertas cosas como químicos aquí para entrar a este cenote, por ejemplo, ¿no? Y Sí. recuerdo también, vamos con la comunidad y pues acércate a la comunidad, trata bien, da una buena propina, paga lo justo, o sea, como toda esta parte, la experiencia la tuvimos, ¿no? Cuando fuimos hace algún tiempo allá, ¿no? Sí, Y creo hace que, ya, sí, ya tiene rato. Ya tiene rato. Y ¿no? también tienes un video con este chico americano donde lo llevas a comer y a hacer cochinita pibil. Pero no sé si Sí, no tienes el link en tu página de YouTube. no, no, pero no porque está en su página, o sea, es un video que él Sí. hizo, Pero está muy eh, padre. Yo se lo he pero enseñado a lo varias pueden encontrar personas. muy, lo pueden encontrar muy fácil, él es conocido también, es el gringo mexicano, lo llaman normalmente en redes sociales, y lo pueden encontrar así en YouTube, pero él tiene la página que se llama Ford Quarterman, o sea, Ford como Es un los nombre, autos, sí. Ya. Quarterman. Entonces así lo localizan a él. Y hace como 6, 7 meses hicimos el video, lo publicó en noviembre. Y de hecho también eso nos ha ayudado a tener más trabajo. O sea, esas Sí. colaboraciones que hacemos junto con él, hicimos otra más con otro muchacho que se llama Gareth Leonard, O que sea, el tiene de los una tacos, página. ¿no? Sí, que tiene una compañía, él es de San Diego, ahí de California, y tiene una página que se llama Travel Deeper. O sea, viaja Okay. más profundo, ¿no? Más Sí, sí. Travel Deeper. Entonces, bueno, hemos hecho estas colaboraciones, seguimos buscando otras más, ahí andamos en eso y eso pues nos ha traído trabajo. Sí. Pues gracias por compartir con nosotros. La verdad, esto del turismo sustentable creo que es realmente lo que se necesita, ¿no? En México, debido a que México tiene muchísimos buenos lugares para visitar, pero luego sí se ve como el daño al ambiente, el daño a las poblaciones locales. ¿Qué hace a México diferente a otros puntos turísticos en el mundo? Híjole, esta es creo que no fácil de contestar, más o menos.
complicada porque no quiero extenderme mucho, pero a grandes rasgos se puede decir que México lo tiene todo y ese es mejor un cliché que podría decir varias personas, pero México tiene todo, o sea, exceptuando a lo mejor Los Alpes nos faltan nada más. A lo mejor los Alpes, o sea, una zona sumamente fría con nieve, donde puedes ir a esquiar, etcétera. Pero fuera de eso, o sea, lo tenemos lo que tú quieras, o sea, tenemos los bosques, las zonas para acampar, tenemos playas increíbles, arrecifes, dunas en los desiertos increíbles también, montañas, volcanes y obviamente la cultura. O sea, no tenemos una historia reciente, tenemos una historia, tenemos que empezar a hablar de la prehistoria, cuando vivían los hombres que empezaron a desarrollar la agricultura en América. Tenemos que hablar de muchas cosas, o simplemente la comida, obviamente es una influencia y una mezcla entre la comida indígena y europea, y tenemos por ahí otras influencias externas que también ha influenciado en nuestra comida. Y igualmente tenemos, obviamente, todos estos grupos mesoamericanos, las ruinas que son increíbles, que se encuentran en pocos lugares en el mundo. Somos el país con más ruinas en el mundo. O sea, tenemos más de 37,000 sitios arqueológicos registrados por el INAH. Entonces, esto hace que, bueno, abiertas al público nada más hay 185. Y ahora sí son 185, son buenos. O sea, sí, yo no conozco más de 20 o 30 quizá, ¿no? Sí. O sea, la realidad es que son muchos y precisamente por eso no abren más, porque son suficientes como para seguir recorriéndolos y bueno, se invierte poco en cultura, desafortunadamente también en México, pero a grandes rasgos podemos decir que México tiene una historia para no acabarla. O sea, tenemos demasiado en nuestras manos y obviamente hay regiones donde cada lugar que tú vas hay cosas diferentes que ver. Tenemos una zona yucateca, no nada más hablando del estado, sino de toda la península, que es muy particular, y tenemos la zona sur, que es muy particular, y la zona del Pacífico Sur, que también es muy particular, o entre Oaxaca, Guerrero y Michoacán, que es muy interesante. Tenemos una zona centro, tenemos un occidente, por ejemplo, lo que se le llama el Bajío, tenemos por allá el norte de México. O sea, todos estos lugares tienen algo especial. Pues, algo especial, algo muy, muy, muy local, a pesar de que todos somos, o sea, todo es México. Tenemos tradiciones muy particulares de cada lugar que lo hace increíble. Ahora, yo convivo mucho con gente que visita otros lugares en el Caribe. O sea, cuando ellos dicen, es que me encanta Cancún, me encanta la Riviera Maya, es fácil de entender porque nosotros somos muy hospitalarios. Somos sumamente buenos. Es una combinación de querer ganarse una buena propina sí. Y la otra parte es porque somos hospitalarios, o sea, es natural. Eso es natural de nosotros como mexicanos. Servir, ¿sí? ¿No? Como mexicanos, y entonces obviamente el extranjero se va una súper impresión de la gente. Decían apenas, yo veo cómo todo el mundo se esfuerza. En inglés me decían, I see how people hustle, ¿no? O sea, cómo la gente realmente intenta ayudar, ¿no? Ayudar y dar la mejor experiencia al cliente. Entonces, eso no lo encuentras en otras partes. Nosotros lo vemos muy normal como mexicanos, sí. Pero eso no está en otros lugares. Los lugares son bonitos, pero la comida no necesariamente es tan buena. A lo mejor no tienen tanta historia, a lo mejor no tienen esas zonas arqueológicas y no van a tener esa hospitalidad en muchos de estos lugares. Entonces, la gente termina diciendo, oye, ¿sabes qué? Las playas en Cancún son igual de lindas que aquí, pero todo lo demás es mejor. Es una mejor experiencia. Me llevé una mejor experiencia y voy a volver. Sí. Entonces hay tanta gente que viene por segunda, por tercera, por quinta, por décima, por 20 años han venido y siguen viniendo. O sea, porque esa experiencia que reciben en Cancún y en la zona en general de México no se lo dan, no lo encuentran en todos los lugares. Creo que eso hace a México muy, 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 muy único. O sea, definitivamente, partiendo desde que es la cuna de la civilización americana, sobre todo en esta zona de Norteamérica, desde ahí partiendo, y hay una cosa, bueno, es una cascada de situaciones que se derivan de ahí y que terminan permeando en la sociedad actual, en lo que somos hoy día nosotros y obviamente en lo que
presentamos al mundo. Ujú. Qué padre. Me encanta que podamos presentar al mundo algo así. Y tienes razón, fíjate que yo lo veo así, muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que vamos a otros lugares y experimentamos otras cosas y después decimos, wow, o sea, no me había dado cuenta que esta característica especial, ¿no? La teníamos. Entonces, Claro. qué padre que tú tengas esa posibilidad de platicar con pues, muchos turistas y que ellos puedan compartir que México es un lugar destino favorito, por así decirlo, por toda esta combinación de elementos que tú mencionas. Sí, 5 minutos antes de que empezáramos esta videollamada me mandó mensaje una turista que llevé a tour hace 2 semanas y me dice, regresé, estoy viendo los videos que tuvimos en tu tour, estoy viendo los videos de México, yo estoy enamorado de la gente y de todo lo demás en México. Entonces, eso fue lo que recientemente lo acabo de leer. Entonces, sí es definitivamente algo que a veces no percibimos porque lo vemos muy normal en nuestro país. Pero tú vienes del extranjero y definitivamente México es único. Pues muchas gracias, Josué. Me encanta. Sí. México lindo y querido, Lili siempre dice. Sí. Qué lejos estoy del suelo, Lili. Sí, y me pongo a llorar. No. Pero bueno, qué bueno que pudimos platicar, Josué. La verdad me encantó este episodio, me encantó platicar contigo, nos encanta. En el link, vamos a dejar el link en la descripción del canal de YouTube de Josué, en nuestro canal de YouTube. Y en la descripción para que ustedes puedan pues ver y ver lo que Josué hace y ojalá y también se animen a venir a México y puedan tener esta Mexican Guide Experience, ¿no? Con él. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues nada más despedirme de Josué. Besitos, Josué. Cuídate mucho, te quiero mucho. Yo igualmente, o sea, fue un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar y escucharnos. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Hasta luego. Bye.